Tendundu, ibungule mani masango, sila bansa. Sasa mandie, ya cambió con bingan diame. Entenicuame dice en Zambia, en Tinganga. Ya Huiza dice pato, dice calculero que cuenta cheche, dicen pacheche. Dicen que va a avanzar, dicen careajo. Dice para que Uria dice los mundeles que son burcutela, que son cosas malas. Dicen Uria te lo dicen ganga, dicen zarabanda. Dice Uria te lo dicen careajo, a esos mundeles, a esos muanas que son burcutela, que son guariguari, que no cuenta cheche, dice arriba en ganga, arriba en todo. Careajo. Dice yo pida, dice los propios, dicen zarabanda. Dice zarabanda, dice los padres, dice de los yo. Yo voy a dar, dice los mengas, dice de los yo, careajo. Dice, para que tú Uria dicen cheche, pacheche. Para que Uria dice los mundeles que son burcutela. Dice, para que Uria dice los muanas, dice que son, dicen guariguari. Dice Uria, dicen careajo. Dice, porque yo manda. Dicen careajo. Dice, cuenta, dicen cheche. Zarabanda la banda, chichiribaco. Choca hueso con hueso, chichiribaco. Zarabanda la banda, chichiribaco, escucha cuento angulero, chichiribaco. Zarabanda la banda, chichiribaco, escuchan cuento cunalombo, chichiribaco. Zarabanda la banda, chichiribaco, escuchan cuento ya no finda, chichiribaco. Zarabanda la banda, chichiribaco, escuchan cuento remolino, chichiribaco. Zarabanda la banda, chichiribaco. Escucha ya mi propio ondoki, chichiribaco. Zarabanda la banda, chichiribaco. Y anacuanda con Congo, chichiribaco. Se va con licencia, dicen todos, dicen tataíta. Dice va con licencia, todos dicen tata. Dice va con licencia, todos dicen yayi, dicen geyo. Dicen los propios, dicen en Fumbe que cuenta, dicen cheche, bacheche, dice arriba en ganga, arriba en todo. Dice, va con licencia. Inquisi Musenga, va con licencia Mañanquere, va con licencia Centella Andoque, Nueve Saya, Viento Malo, Malongo, va con licencia en San Biampungo, Munalongo en Zambul, va con licencia Nueva Saya, va con licencia Quimasa Cuatro Vientos, va con licencia Cabo Guerra Tetetetie, va con licencia en Pungo en Pumba, va con licencia Tata Cañengo, va con licencia Luceno Suano, va con licencia Quilanga en Pungo, va con licencia Marufuinga Marihuanga, va con licencia Todo Fumbe, dice que cuenta arriba en Ganga, arriba en Toto, en Cunalombo, en Finda, va con licencia, dice lo propio, dice Musilango, dice va con licencia en Cunialemba, Naribe, Sanganfumbe, va con licencia Guatariamba, Lucero Madrugá, mi propio dicen Zarabanda, los Centella Andoque, los propios Tiembla Tierra, dice va con licencia, como dicen los propios Quilanga Zonga, va con licencia, los propios Mombala, va con licencia en Gusa en Dundu, va con licencia, todo cuenta, dicen Cunalombo, dicen Fumbe Cheche, dicen Bacheche, dicen Ton Fuiri, dicen Careajo, dice para que cuente Cheche, dicen los mundeles, dicen los Encila, Sucula, dicen los combos, dicen de los mundeles, dice Sucula, dicen Careajo, dice para que cuente, dicen Cheche, dicen Bacheche, dicen los propios, dicen Cunalombo, dice para que cuente, dicen Cheche, Bacheche, dicen los Enfinda, dicen los Encila, dice para que cuente, dicen cheche, dicen bacheche. Como dice, ahue son ahue y mañana son mañana. Hoy es hoy y mañana es mañana. Cuando usted realiza tipos de trabajo como estos que ustedes están viendo, nos representamos estos rituales a cientos de años atrás. Es cierto que estas manifestaciones han llegado a las personas, a los religiosos, muy desmenuzados. Es por eso que hoy transmitimos formas primitivas, enseñamos formas de trabajo y así nos podemos dar cuenta de cómo funciona o cómo trabaja esta religión cuando vamos al monte. Lo mismo, podemos hacer un trabajo de buenas artes o un trabajo de malas artes. Muchas veces hay anguleros hasta que hacen rompimientos
en Cunalombo, porque mantienen así mejores las corrientes y sobre todo transmiten a la persona que se está haciendo la limpieza unas mejores corrientes, porque está invocado directamente Lucero y el propio Sarabanda. Muchas veces invocamos hasta Mamá Chola porque aparece un río alrededor de este monte. Abrir los caminos es parte importante de los rituales que siempre hace el gangulero. Cuando usted hace un ritual de esta magnitud, estamos en contacto directo con los inquisis de Nganga, porque también llamamos a la Nganga de nosotros para que acuda al trabajo que estamos haciendo. Por lo tanto, realizar este tipo de trabajo nos demuestra cómo es que un gangulero puede trabajar en la intimidad con solo él y el ahijado. Es por eso que siempre aprendemos un poco más sobre esta cultura, porque nos va a dar el entendimiento de lo que es Palo Mayombe afrocubano. Cuando decimos Palo Monte afrocubano, esto significa que no es Palo Monte mexicano, ni es Palo Monte venezolano, ni es Palo Monte español, ni es Palo Monte peruano, ni es Palo Monte colombiano, ni es Palo Monte ecuatoriano, simplemente es Palo Mayombe afrocubano. Por lo tanto, nosotros mantenemos estas formas primitivas en la línea correcta y no hacemos cambios, porque al hacer cambios en la religión simplemente estamos rompiendo lo mágico y la fuerza del trabajo. Ahora usted quiere hacer este trabajo y usted se pone a inventar, usted está rompiendo la fuerza de ese trabajo que fue transmitido a través de cientos de años. Usted al cambiarlo va a perder la fuerza y el poder del ensara o trabajo que estamos realizando. Y eso es muy sencillo y eso es muy fácil. Siempre mantener la forma primitiva que nos fueron enseñadas por nuestros padrinos, eso nos hace ser mejores religiosos, porque mantenemos un orden que muchas veces los religiosos omiten, y eso es una de las faltas más comunes que aparece en la religión. Un mayumbero que sabe se rige por la educación religiosa que le transmitió su padrino. Ahora, si usted tiene un padrino que no lo ha podido enseñar, si usted tiene un padrino que simplemente le da evasiva barata sobre las enseñanzas que usted debe tener, entonces usted se va a ver, como dice, en un problema religioso, porque usted va a estar inventando en base a lo que está ya hecho, en base a las indicaciones que han dejado nuestros padrinos y los padrinos de los padrinos y los padrinos de los padrinos, llegando así a mantenerse todos estos rituales por cientos de años. Yo me quedo totalmente anonadado cuando veo que hacen un trabajo y están inventando un trabajo que no realicen diferentes pasos para realizar una ensara de esta índole, y rompe totalmente la fuerza y el poder que transmiten estos espíritus. Por lo tanto, realizar formas de trabajo manteniendo el orden religioso es lo que nos acredita que nosotros seamos buenos religiosos. Pero ahora nosotros somos ganguleros y queremos inventar en base a lo que ya está hecho, a todo lo que está escrito, y entonces simplemente rompemos las acciones de los trabajos que estamos haciendo, o las ensaras y las acciones de los propios inquisis de Nganga o espíritus que tienen, como dicen, una regla a seguir. Cuando hacemos patipembo signo, siempre el espíritu deja y puede obtener el rastro que él ha ido a trabajar o mandado por el Tata o la Yayi a otro Munanzo Congo a realizar ciertos trabajos buenos o malos. Casi siempre cuando se mandan los inquisis malongos son para hacer ensaras malas, trabajos malos. Y es por eso que el espíritu debe tener la patipemba o signo al cual se trabaja para que tenga el guía
y el rastro para poder regresar a Munanzo Congo en caso que lo fueran a coger. Hay muchos espíritus o muchos anguleros que mandan hasta sus propias protecciones. Cuando usted utiliza las protecciones de usted para hacer daño, simplemente usted las puede perder. Si llega a este Munanzo Congo, a mío particularmente, usted va a perder sus espíritus. Si usted manda sus espíritus guía para hacer daño, porque usted lo tiene utilizando su espíritu en su propia enganga y usted lo manda, o muchos anguleros mandan a sus espíritus para hacer directamente los trabajos, llevando espíritu obsesor y controlando esos espíritus para hacer mal a otras personas. Cuando usted utiliza sus espíritus para hacer mal, simplemente sus espíritus se van atrasando. Sus espíritus van, en vez de desarrollarse y cogiendo luz, porque usted le está haciendo ceremonias espirituales, usted lo conlleva a estos trabajos materiales y ya sabemos que los trabajos materiales atrasan a las personas. Llega un momento que usted está tan involucrado en estas formas primitivas materiales que llega el momento que usted echa al lado los espíritus de luz. Y los espíritus de luz son importantes porque es la primera regla que nosotros hacemos, desarrollar nuestros espíritus para entonces pasar al palo mayombe y después al lucumí, y así mantenemos ese orden religioso. Aun cuando usted sea gangulero, usted puede tener una mesa espiritual en otra parte de su casa y que no sea junto junto en el Munanzo Congo. Eso quiere decir que usted puede trabajar la obra espiritual aparte a esta religión, porque son dos cosas diferentes. Esta religión trabaja con espíritus oscuros, espíritus que han muerto y que saben que están muertos, pero se comportan como usted y yo, como seres vivos. Y es por eso que mientras más está materializado el espíritu en la enganga, mejor trabaja. Es lo contrario al espiritismo o al espíritu que usted quiere dar luz, que usted le pone una copa de agua con un crucifijo o un vaso de agua con un crucifijo, usted le reza. Aquí no rezamos, aquí decimos conjuro. Por lo tanto, a una enganga no se le pone vaso de agua, a una enganga no se le pone flores, y a una enganga se trata como si fuera esos espíritus, como si estuvieran vivos. Por eso damos menga, sangre, para materializar al espíritu. Muchas veces cuando vamos a buscar el espíritu a la funeraria o al cementerio, cuando lo traemos a Munanzo Congo, lo que hacemos es matar un ensuso, darle en sacrificio un gallo y darle de comer menga sangre. Muchos anguleros más antiguos dan su propia sangre cuando tienen tratado con Lucancasi o una enganga no cristiana. Las engangas cristianas no dan, los ganguleros, los padres en quizá o las yayis no dan sangre a su enganga. Eso solamente lo hace los ganguleros que tienen convenio o tratado con Lucancasi o tienen un fundamento de Lucancasi o una enganga de Lucancasi o Candeampembe, como se conoce en el mundo garire. Por eso, realizar todos estos trabajos nos indica cómo es que nosotros tenemos que comportarnos alante de una enganga, cómo podemos coger sombra, muchas veces alante de nuestras engangas, fundamentos, para así recuperar fuerza y transmitir también la fuerza del ser vivo a los espíritus materiales que van a trabajar con ellos. Cada cual puede trabajar como quiera, con Goroti, cada uno con lo suyo, pero yo doy enseñanza de lo que yo conozco. Campana la Luisa se rompió. Campana la Luisa se rompió. Yo manda mi ganga a componer. Yo manda mi ganga a componer. Patico florido, dime adiós. Donde vive una ganga, vivo yo. Campana la Luisa se rompió. Campana la Luisa se rompió. Yo manda mi ganga a componer. Yo manda mi ganga a componer.
Patico florido, dime adiós, donde vive una ganga, vivo yo. Cuando trabajamos esta religión del palo mayombe afrocubano, que tampoco es palo mayombe puertorriqueño, ni es palo mayombe italiano, realizamos ciertos trabajos y tenemos que tener el guía de nuestro padrino que nos enseñe. Esto significa que cuando usted trabaja mucho la enganga para trabajos materiales, trabajos malongos, trabajos malos, usted los espíritus lo va obsesando. Casi siempre hay un espíritu en la enganga que lo puede obsesar y usted es indicado a realizar ensaras malongos todo el tiempo y eso le trae arrastre y sobre todo atrasa su cordón espiritual porque los espíritus de luz se apartan de usted. Por eso hay que tener lo espiritual aparte y lo de la enganga aparte para poder nosotros ir desarrollando nuestros espíritus espirituales. Cuando un gangulero se dedica a hacer trabajo de malas artes, esos espíritus lo obsesan. Esto significa de que todo lo que usted hace va a estar relacionado con la brujería, con la enganga, con los espíritus de enganga. Usted va a salir a la calle y usted va a preguntar si le va a pasar algo o no. Usted va a ir a un trabajo y usted va a preguntar que si le van a resolver o no. Usted va a estar preguntando cosas que usted sabe que están sucediendo y como dicen en la religión, lo que se sabe no se pregunta. Cuando usted se obsesa en esta religión, usted no tiene mente ni para tener relaciones sexuales con una mujer porque los espíritus lo están agotando mentalmente y usted va a perder hasta la erección como hombre. Es por eso que tenemos nuestros días de trabajar la religión y tenemos nuestros días de expandir nuestra mente y tenemos nuestros días de salir con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra hermana o hermano o esposa o hijo o ir a visitar a nuestra madre. Es por eso que siempre tenemos que dar una pausa a esta religión porque los espíritus le roban la fuerza que usted posee como vivo, como persona viva. Y ellos se alimentan del ser vivo como nosotros nos alimentamos de las corrientes que transmite la propia enganga y transmiten los espíritus. Por eso muchas veces la gente se siente cuando trabaja en la enganga fuerte, poderoso, porque los espíritus te están transmitiendo ese poder a ti. Pero a la vez ellos se están alimentando de su encombo, de su cuerpo. Y eso tenemos que tener cuidado porque entonces vamos, en vez de estar mejor, vamos a atrasarnos porque los espíritus de luz se van apartando de uno porque usted simplemente está haciendo trabajos malongos o trabajos materiales todo el tiempo. El hecho de que usted trabaje el palo mayombe no quiere decir que desatienda los espíritus que usted tiene espirituales. Muchas personas tienen una monja o un sacerdote, o muchas personas tienen una gitana, o muchas personas tienen espíritus espirituales que simplemente se dedican a hacer trabajo de buenas artes. Cuando usted trabaja material, desde que usted le da menga a la enganga, ya son trabajos materiales. Y eso lo conlleva a atrasar su cordón espiritual. ¿De qué forma lo puedo explicar? Esta es la forma más correcta que yo puedo explicar. De que cuando usted está muy materializado en la enganga, usted se obsesa porque los espíritus obsesores lo hacen obsesarse y solo va a pensar en la brujería. Pemba que lumba, lumba yo. Y pemba que lumba, lumba yo. Pemba ya la cueva enganga, lumba yo. Y pemba que lumba, lumba yo.
Pembaya la cuevanganga, lumbayo. Ay lumbayo, ay lumbayo, pembaya la cuevanganga, lumbayo, ay lumbayo, ay lumbayo, pembaya la cuevanganga, lumbayo. Angulero que solo piensa en la brujería y todo lo que él hace es en base a la brujería y preguntarle a la enganga constantemente y todas las cosas, que si me contesta, que si no me contesta, y la enganga muchas veces ni caso te hace, porque las engangas solo se molestan cuando son necesarios hacer un trabajo que usted necesita de verdad. Nosotros por cualquier cosa no podemos preguntarle a la enganga, yo puedo tomar este vaso de agua, para ponerle un ejemplo. No, no lo puede tomar. Yo puedo salir a la calle, no, yo no puedo salir. Yo voy a resolverles, no, yo no puedo. Entonces no te contestan, los chamalongos no te contestan, porque simplemente usted por cualquier cosa está preguntando a la enganga qué va a hacer, si va a caminar, si voy a salir con esta mujer o si voy a la tienda. Es una cosa del cesamiento que cogen las personas en esta religión. Esta es una de las religiones que ha traído últimamente más locos, porque como se han apartado de sus padrinos, los padrinos son los que guían a los ahijados que no se cesen, y eso es lo que está pasando actualmente, que hay una pila de cesados, hay una pila de soyiros que están en esta religión y que están acabando con la religión, porque simplemente ellos todos quieren relacionarlo con lo que es palo mayombe afrocubano, y no es así. Tenemos que cambiar para cambiar nuestras vidas. Mientras más usted se atrase en la religión del palo mayombe afrocubano, usted está caminando hacia el cesamiento. Estar cesado en la religión es como estar soyiro loco. Los amigos se apartan de usted, la familia se aparta de usted, la esposa de usted lo deja, los hijos se apartan de usted, porque usted solamente habla de brujería. Usted simplemente el espíritu lo tiene cesado, y lo hace de que usted todo lo que haga tenga que preguntar a los espíritus, a los inquisis de enganga, a la enganga, a los fundamentos que tiene, a los engusas endundos, a los guardieros o los candangos que usted tenga. Y es por eso que es una línea muy fina a comprender la religión o a obsesarse en la religión, que eso sí le puede traer, como dice, graves consecuencias. Por eso aconsejamos siempre a todas las personas a cómo trabajar en el palo mayombe para no verse obsesado ni pensar que usted es un dios. Muchas veces lo que sucede es que al munazo que usted se fue a rayar, el padrino está obsesado y todo lo relaciona con que le están haciendo brujería, que le están haciendo trabajo y que él se faja. Yo he escuchado ganguleros tata que son muy creyentes y que ellos dicen que mandan legiones de espíritus. En vez de mandar un espíritu, no, esta gente mandan legiones. Tú sabes, creo que las legiones son de 1000 espíritus o de 5000 espíritus. Tú sabes, como las legiones romanas. Ellos dicen que mandan espíritus así. Y entonces te encuentras toda esa nebulosa en la religión, donde no hay un guía, porque estos religiosos han dejado muchas veces a sus padrinos, pero en ese Munanzo Congo también están obsesados. Y nada más viven de que le están haciendo brujería y que el enemigo y que esto, y tienen en su mente una fantasía que al final desbarata el Munanzo Congo, porque los ahijados se empiezan a dar cuenta de que ese padrino no está bien de la cabeza, de que ese padrino está obsesado en la religión, y entonces muchos caen en ese gancho, y muchos de esos padrinos mandan a los ahijados a hacer brujería a otros, porque dice que es la guerra entre los dos munanzos y tienen esa
nebulosa en su mente, en su cabeza, una fantasía que solo él la tiene en su mente, porque a lo mejor el otro religioso no le interesa la brujería que le echa, porque simplemente se limpia y ya. Pero este vive de que me viraron el espíritu y que si yo viro el espíritu para atrás y que lo voy a virar más fuerte y que voy a hacer esto y que voy a hacer lo otro, y vive en una mente fantasiosa en la religión, que al final la mujer lo deja porque simplemente habla de brujería, no tiene relaciones sexuales con su esposa, o cada vez que le van a decir algo, él está metido adentro del cuarto, porque no, yo quiero aprender. ¿Aprender de qué? Esto nadie aprende de hoy para mañana, esto se toma años en aprender. Y si usted no tiene el control de un padrino que lo esté guiando, simplemente usted se va a obsesar, porque cuando 2 o 3 trabajos le salgan buenos, usted va a pensar que usted es un Dios. Y esto está pasando en la religión, y es por eso que cuando llega a estas religiones, a las personas que se obsesan, esto le trae problemas. Llega a obsesamiento tan grande que dicen que le den ser humano a la enganga. Eso ha pasado. Y obsesan a las personas, y muchos padrinos le conviene que estén obsesados porque eso es dinero que le va a entrar a él, porque siempre esta persona está soñando que le están mandando un espíritu, o que le están mandando a hacer esto, o que le están mandando a hacer lo otro, y en vez de decirle no, tú no puedes hacer nada de eso, lo que te están mandando está mal, no, le dice al ahijado que sí, que los espíritus lo están mandando, que lo haga, que esto, que lo otro, que él lo va a ayudar, pero le va a cobrar. Entonces es conveniente para esos padrinos tener a esos ahijados obsesados, porque él también está obsesado. Él cree que el Tata Iraca le está haciendo brujería. Es un ejemplo. Y que el Tata le está haciendo esto porque él dijo una cosa. Y entonces yo no estoy en eso. Aquí el que quiera hacerme brujería, que la haga. Vamos a ver cómo pasa. Pero no de que el Tata Iraca te está haciendo nada, ni que el Tata dijo. No, nada de eso. El Tata Iraca no hace nada de eso porque es un conocedor de la religión y él sabe cuando debe obrar o no. Muchas veces lo que mandan ni llega. Entonces, ¿cuál es el motivo? Que no, yo voy a estar en guerra con este que dijo, con el otro que dijo. Que digan lo que quieran. Si hablaron de Cristo, ¿cómo no van a hablar de mí? Si hablan del presidente, el hombre más poderoso del mundo, ¿cómo no van a hablar de mí? De mí habla cualquiera. Y nada, y le dicen a los ahijados que él está en guerra con el Tata Iraca. Está loco, tú eres sabes muy poco tú para tener guerra conmigo. ¿Qué guerra tú vas a tener conmigo? Estás loco. Tú le estás diciendo eso al ahijado que tú estás en guerra conmigo, pero tú solo el que estás en la guerra, porque yo ni me entero que tú me estás haciendo nada, la verdad. Y entonces tiene a ese ahijado en esa nebulosa de que él se fajó con el Tata Iraca. Tú no te puedes fajar conmigo porque la pierdes. Entonces tú solo el que te está fajando. Yo ni caso te hago. ¿Qué caso te voy a hacer? ¿Quién le hace caso a una hormiga? Nadie le hace una caso a una hormiga. La hormiga coge con el dedo y la aplasta y ya la mataste. Entonces, cuando yo te dejo, porque te quiero dejar. Pero eso de que estoy en guerra, le dicen al ahijado que está en guerra con el Tata Iraca para que diga, coño, el tipo se está fajando, pero es él solo el que se faja. Yo nunca le he hecho nada. No, que yo le puse en la página del Tata que era esto, que era lo otro. Eso no hace nada. Yo simplemente te bloqueo y ya. No voy a fajar contigo. Yo no voy a fajar contigo. Tú no te puedes fajar conmigo si tú no sabes nada para eso. Tú te la das de brujero con el amiguito tuyo que lo hiciste ahijado tuyo. Pero tú no sabes nada. Si tú tienes algo que saber, preséntalo. Enséñalo. Para ver qué es lo que tú tanto sabes. Entonces te encuentras todas estas musarañas, porque estas son musarañas que están tejiendo, pero ellos solo están en la guerra. Tú no te puedes fajar conmigo. ¿Dónde tú te vas a fajar conmigo? Que no, que yo me estoy fajando con el Tata Iraca. Todo eso es cuento, caballero. No crean nada de eso. Eso es mentira de esos padrinos que ustedes tienen. No se dejen engañar. Le va a pasar igual que cuando le tiraron la bomba a los japoneses, que estuvieron guapeando hasta que cogieron, le tiraron un par de bombas y ya se acabó la guapería. Y entonces ese es el problema. La mentira es lo que envuelve esta religión. La mentira del padrino,
de que se está fajando con ciclano, y muchos de ellos no han visto ni un espíritu nunca, ni le dice nada a la enganga, ni nada. Ellos solo inventan, están inventando en base a todo ese cuento, y tienen engañada a una pila de personas que están rodeados, que son creyentes de verdad y creen lo que el padrino le dice, que están fajados con el tataí tiraca, que el tataí tiraca, que él lo coge y lo vira al revés. Mentira, no me viran nada, ustedes me están viendo cómo es la situación. Como yo luzco con 80 años, con 80 años no luzco bien, entonces quiere decir que no hay nada para nadie. No se dejen hacer cuentos de que se fajan con el tataí tiraca, ni nada de eso, todos esos cuentos. Cuando yo hago, sí tú te lo vas a sentir, porque yo conozco la religión muy bien antes que tú nacieras. Pero eso está sucediendo. No, que el tataíta, es una envidia y una cosa, una envidia religiosa. Deja a ese hombre tranquilo, que me interesa a mí el otro que hace el libro, el otro que hace otra cosa y dice que si yo esto, que si yo lo otro. A mí qué me interesa eso. A mí me interesa mi punto de vista, que es el que yo pongo y tú no lo puedes poner. Tan simple como eso. Tú no puedes poner nada porque no sabes nada para exponer. Tú engañas al que te rodea, pero eso es todo. No me metan cuento. Tengo que acabar con eso de que dice que se fajan con el tataí tiraca, que se están fajando, que tienen guerra con el tataí tiraca. El tataí tiraca ni se ha enterado de eso tú. ¿Estás loco? ¿Qué guerra de qué? Tú tienes a los ahijados en eso de cuento. Tú no te puedes fajar conmigo, jamás. ¿Qué es eso de que te fajas con el tataí tiraca, que le está echando brujería, qué sé yo? El tataí tiraca vive feliz tú. Tú no te estás dando cuenta como yo vivo. O tú eres tonto. Entonces engaña a ese ahijado que es creyente de verdad, ferviente de la religión, y lo tienes orcesado en ese cuento, diciendo que te faja con el tataí tiraca. Tú no te puedes fajar con el tataí tiraca nunca. ¿Estás loco? ¿Hasta dónde tú vas a llegar? Siga metiéndole más cuento a la gente. Usted no se puede fajar ni con una insusu. Usted no se puede fajar ni con una gallina, porque la gallina lo va a picotear todo. Déjese de ese cuento. No se puede fajar ni con una en sus moana porque lo va a picotear, la gallina lo va a picotear todo, que tú te vas a fajar con el tataí tiraca, no le metas más cuento a esa gente de que tú tienes guerra, que tú le dices de qué. Todo lo que usted habla es escondido. Déjese de cuento y déjese de mentira. El que lo sepa mejor que yo, que lo haga. Eso es lo que tiene que hacer. Y no dejarse de tanto cuento. Que tiene engañada una pila de gente de que te faja con el tataí tiraca. Usted no se puede fajar con nadie, ni conmigo, ni con nadie. Usted lo que tiene una ganga ahí de parque, de palo de parque, que los cogió ahí en el parque de la esquina de su casa, hizo una enganga en un caldero de Guerrero. Déjese de cuento. Ya me tienen ya un poco cansada con esa bobería que se fajan con el tataí tiraca. Se están fajando ustedes solos. ¿Qué tú crees que yo voy a perder el tiempo en hacerte algo a ti? Tú mismo te estás matando. Si con lo que tú tienes, tú mismo, esos espíritus te van a matar a ti. Yo no tengo que hacer nada de eso. Usted no, que el tataí tiraca es una envidia, es una cosa, una bobería. Oye, yo nada más expreso mi conocimiento para ayudar a esta religión, para engrandecer a los religiosos. Tú no te fajas con nadie. De ese cuento que usted es un solliro, usted es un loco, es lo que es usted. Déjese de cuento de que usted se está fajando, que se fajándose con el tataí tiraca. Es como si fuera Cantinflas. Déjese de eso. No haga más cuento a su ahijado. Su ahijado sabe que usted es un cuentista, que usted es un hombre que está loco, cesado en eso. Usted no puede saber más que yo, que nací en la religión en Cuba. ¿Cuándo usted va a saber más que yo? Jamás. Yo durmiendo sé más que usted. Déjese de cuento. No engañe más a sus propios ahijados. Yo los ahijados lo que cojo y me voy de tu munanzo y te dejo ahí con la locura. Te va a pasar igual que el ratón que se emborracha en la casa. Que empezó, después que se emborrachó el ratón, empezó a gritar que le trajeran el gato, que se lo iban a comer. Y tráiganme el gato que me lo voy a comer. Y tráiganme el gato que me lo voy a comer. Y cuando se apareció el gato, dice, doña, de verdad que uno habla bobería cuando uno está borracho. Y eso es lo que le pasa a esta gente. No tienen la calidad de hacer ningún trabajo que pueda enseñar.
Han copiado de mí todo el tiempo. Y en base a eso están hablando también. En México, folletos míos que yo pongo. Yo no he vendido ningún folleto ni he hecho ningún video para vender nada. Son oportunistas. Toda esta gente son oportunistas. Todos estos religiosos fuácata, como le dicen. Religiosos de mentira. Tumbadores, delincuentones, que lo que se dedican es a hacer todo eso, pero nada de eso hay. Que padrino, no soy padrino, nada más tengo hijado en aguas calientes y eso es todo en México. Y todavía está preparando sus condiciones para poder trabajar. Yo no soy padrino de nadie ahí. ¿Hasta cuándo van a estar inventando cuentos? Digo todo esto para que se den cuenta de que todo eso es mentira. Pero lo que más me da risa a mí es que, no, estoy fajado con el Tatay Tiraca, que tú no estás fajado con nadie. Usted está fajado usted solo. Porque sus espíritus no salen de ahí del cuarto que usted tiene, de la ganga de guerrero que usted tiene ahí. Déjese de cuento. Manipulando a la gente. En la misma historia, es la misma historia de siempre. El envidioso, y tú lo ves. No, porque aquel se puso ese pantalón. ¿Qué me interesa a mí el pantalón que te pusiste? Y que si tú te viste de traje y corbata, que bueno para ti porque luces elegante. Pero estamos en el cuento de que yo sé más que tú, yo sé más que tú. No sabes más que yo, ninguno sabe más que yo aquí. El que sepa más que yo, que lo ponga. Es lo que tiene que hacer, demostrarlo. Mírame a mí. Con 80 años no me veo bien. Ah, bueno, claro, me tengo que ver bien. A lo mejor tú tienes 34 y parece que tienes 70. Déjate de cuento, coge una copa, un crucifijo y eleva tus espíritus para que te ayuden. Salte de esos cesamientos. Un ensala maleco para todos los tataitas allá y en aquellos que sambian pungo, cutar en todos los días me da güey. Que agüey son agüey, que mañana son mañana. Que con golango nunca tesis y tesia. Mundo cuava. Eleve sus espíritus, denle luz, salga de ese materialismo que usted tiene de obsesado, de la enganga, de que todo el mundo le hace brujería. Quítese eso de su cabeza. Las personas no tienen tanto tiempo para eso. Quítese eso de su cabeza, que nadie le hace brujería. Usted solo es el que cree que le están haciendo brujería. Quítese de eso. Quítese de eso. No sea chancletero. Ubíquese en la religión. En los cesados, en la religión, le sucede eso. Se fajan con toda la gente y ellos se están fajando con fulano, con ciclano, con esto, con lo otro, que creen que le están haciendo brujería, que le están haciendo trabajo. Todo el tiempo se la pasa en eso. De que si el padrino que yo tenía me hizo brujería, que si esto, que si lo otro. Y entonces están en esa nebulosa, atrasando sus espíritus. Y porque tienen un espíritu oscuro, tan simple como eso, que lo está llevando a esos cesamientos y posiblemente ese espíritu sea de la misma enganga, porque todo el mundo sabemos que todos los que trabajan la enganga de Palo Mayombe sabe, o cualquier enganga o endundo sabe que trabajan con espíritus oscuros. Y si usted no tiene un control y no tiene un padrino que lo guíe, pues usted simplemente se va a cesar. Muchas personas se cesan en la religión. Ellos no caminan si no preguntan. Ellos no caminan un paso si no preguntan a la enganga. Y después le preguntan con una chapita que hacen, con signito y eso. Y si no te preguntan con caracol de santería, usted mismo se está haciendo la brujería. Usted mismo se está llevando el atraso para arriba porque usted no cumple con esta religión como es. Entonces te encuentras todas esas nebulosas que existen. Que me están haciendo, que el Tata Iraca, que el Tatay Tiraca le está haciendo brujería. Y que él está fajado y se lo dice los ahijados y todo. Usted está fajado solo porque aquí yo no ha llegado nada todavía. Mande algo para que llegue porque todavía no ha llegado nada. Que está fajado con el Tatay Tiraca. La obsesión con el Tatay Tiraca. Sueñan conmigo y todo. Pues están obsesados conmigo. Oye, esto me lo dio a mí Dios. ¿Qué culpa tengo yo de esto? Que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga.
Cualquier cosa que usted ponga en la página, a mí no me interesa nada de eso, yo lo borro y lo bloqueo, eso es lo que hago. El Tataí Tiraca me está haciendo brujería. ¿Estás loco o qué? No tengo tiempo para esa bobería, ya yo pasé por esa etapa. Esas son etapas que tú tienes en la religión. Todo el mundo te echa brujería y todo el mundo hace guerra contigo. Tú no, que tú vas a guerrear con un caldero ahí que tiene, que ni lo sabe hacer. ¿Qué guerra tú tienes? Tú solo estás guerreando tú solo. ¿Qué espíritu tú mandas? Porque aquí no ha llegado ningún espíritu. No, que re en Kisi, que Kisi Malongo de qué, aquí no hay ningún Kisi Malongo. El único Kisi Malongo que hay puede ser tú. Que tú sí eres un Kisi Malongo, porque imagínate, tienes la maldad en tu mente. Y la maldad te lleva a más maldad. Te lleva a ser envidioso, te lleva a ser mala persona. Te lleva al obsesamiento, que eso es lo que tú tienes. Eso es lo que tienen toda esa gente, obsesado. Cuando usted es ahijado de esos padrinos que le digan que están en guerra conmigo, le dice que son mentiras. Que aquí todavía no ha llegado nada. Que parece que ha venido en tren o algo, porque aquí no ha llegado todavía nada. Para yo poderme defender. Así que tranquilo, no cojan ese problema conmigo. Yo lo que quiero es ayudar a las personas. Eso es lo único que quiero yo. Y engrandecer esta religión y dejar un legado. Eso es todo. ¿Qué pelea con el Tataí Tiraca? Mentiroso. Eres un mentiroso. Mentiroso, eres un mentiroso.